Así es, pero ahora continuamos con las entrevistas y tenemos ya en la línea telefónica a Carla Ruiz de Castilla, directora de la Asociación Esperantra. Buenos días. Buenos días, Leslie. Encantada de estar esta mañana con ustedes. Buenos días. En el Perú cada día fallecen entre 5 a 6 mujeres por algún tipo de cáncer relacionado con el virus del papiloma humano. ¿Qué tan importante es recalcar esto ya a próximos a celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y cómo nos ha ido en esta batalla durante la pandemia? Sí, Leslie, el virus de papiloma humano, si la población, sobre todo la población pediátrica, se vacuna, es perfectamente, este es un virus que causa el 99% de las neoplasias relacionadas a cáncer de cuello uterino y otros cánceres, como cáncer de boca y otros más. Si se vacunara a las niñas en edad escolar en el 5º grado de primaria, y ahora con la propuesta también de la Dirección Nacional de Cáncer que se empiece a vacunar a los niños, podríamos tranquilamente erradicar esta neoplasia que cobra las vidas, como usted indicó, de 5 a 6 mujeres cada día. Las neoplasias que son prevenibles, por ejemplo esta de virus de papiloma humano con la vacunación para cáncer de cuello uterino, y la de hepatitis, que luego puede desencadenar en cáncer de hígado, deberíamos reforzarla porque se trata simplemente de hacer puntualmente un calendario de vacunación para nuestra población. Hay otros cánceres que no son prevenibles y en ese caso pues la estrategia es detectarlos temprano para poder hacer que la calidad de vida del paciente pueda ser mejor. Entonces tenemos que unirnos todos en esta lucha contra el cáncer, vacunar allá donde se pueda vacunar para prevenir el cáncer y tener hábitos saludables también para poder evitar otras enfermedades, no solamente el cáncer. Sí, le preguntaba si hemos estado ganando esta batalla durante la pandemia. ¿Cómo nos ha ido durante este tiempo de emergencia sanitaria? En realidad, muchas de las niñas que habían sido vacunadas con una primera dosis dejaron de vacunarse. Casi el 75% de las niñas que habían sido vacunadas prepandemia y necesitaban su segunda dosis dejaron de recibir esta segunda dosis. Ahora el tema se está normalizando. Hemos empezado a hacer también desde la sociedad civil, desde el ministerio, una campaña de sensibilización al respecto, dando a conocer la importancia, ¿no?, de poder vacunar no solamente a las niñas, sino también a los niños. Ahora se está vacunando junto con la vacuna de coronavirus, está dando la posibilidad también de recibir la vacuna para los niños para el virus de papiloma humano. Y sobre todo porque Entonces, este virus es el que genera, ¿no?, el cáncer de cuello uterino, que además es la principal causa de decesos de mujeres respecto en el registro oncológico en nuestro país. Así es, Renzo, efectivamente. Pero en la lucha contra el cáncer hemos avanzado incluso durante la pandemia, dado que hemos creado regulación, hemos aprobado nuestra Ley Nacional de Cáncer, por ejemplo, y lo que preocupa en este momento es que su reglamento debió aprobarse en octubre del 2021. En el cáncer no podemos esperar, cada minuto cuenta. Entonces, si tenemos el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, vamos a poder atender a toda la población con diferentes tipos de cáncer, no solamente el cáncer de cuello uterino, ¿no? Los pacientes en realidad lo que necesitan es ser atendidos a nivel nacional y esta ley prevé una red oncológica nacional, entonces por fin hablaríamos de la descentralización de los servicios de salud. Actualmente solo tenemos el INEN en Lima y tenemos 3 institutos regionales de enfermedades neoplásicas, uno en Trujillo, uno en Huancayo y uno en Arequipa. Necesitamos que estos institutos estén en todas las regiones para que los pacientes puedan tener cerca estos servicios, esta oferta de servicios para poder atenderse del cáncer. Hasta cuando salió esto en octubre de 2021 todos lo celebrábamos, ¿no? Digamos que ya era momento, ya era tiempo, pero han pasado 4 meses y nada. Hay que también hacer hincapié en que la legislatura se va a ampliar, al menos hay la intención, hasta el 28 de febrero. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la ley 31336, la Ley Nacional del Cáncer, que ya debió aprobarse hace 4 meses, todavía no ha sido sometida al Pleno de la República? Los procesos de generación de reglamentos para las leyes son complicados, entonces es de entender que probablemente pues en el Ejecutivo han tenido que revisar
y tener que reunirse con otros sectores, inclusive para poder generar este proyecto de reglamento de la ley de cáncer. Incluso se ha convocado también a sociedad civil, ha sido un proceso largo. Tenemos cosas muy interesantes en esta propuesta de reglamento, como la mejora, digamos, del fortalecimiento de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, que en sencillo lo que quiere decir es el modo como se va a comprar nuevas tecnologías o nuevos medicamentos para un paréntesis. Entonces, esta decisión en este momento depende del Ejecutivo. Ya pasó del Ejecutivo, el ministro ya entregó el proyecto de reglamento a los viceministros, a la presidencia del Consejo de Ministros, y debería estar pasando en estos días seguramente ya a PCM para poder ser discutido y pues continuar el proceso. Esperamos que no pase de este mes, pero de todas maneras no queremos dejar de insistir con nuestros gobernantes para que puedan acelerar lo más posible este proceso y que finalmente este reglamento cumpla con viabilizar la Ley Nacional de Cáncer, que tiene por objeto dar tratamiento integral a todos los pacientes a nivel nacional y solucionar todas las brechas gradualmente, obviamente, ¿no? Para poder atender bien a los pacientes con cáncer. Así es. Se mencionaba que uno de los principales problemas de este de esta ley era que no había suficiente presupuesto. Pero ¿qué tan urgente es que se apruebe y se ponga ya en reglamento y se ponga en operatividad esto para los pacientes oncológicos que incluso a veces viajan horas para poder ir a un centro de atención hospitalaria? Que los ayude de verdad, ¿no? Que sea de atención especializada para ellos. La Dirección Nacional de Cáncer ya había estimado cuál es la brecha de presupuesto para poder atender todas las necesidades de los pacientes con cáncer en el Perú, y se habla de unos 850 millones de soles. Entonces es urgente, tal como han hecho en Chile y en otros países que ya tienen sus propias leyes de cáncer, acompañar a las leyes de cáncer con un suficiente presupuesto que pueda hacer que estas leyes sean viables y sean ejecutables. ¿Cómo podríamos nosotros viabilizar una ley si no se le agrega presupuesto? Actualmente en el Perú se brinda aproximadamente del CIS, ¿no? de todo el presupuesto del FISAL, como un 25% se destina a atender a los pacientes con cáncer. Sí, este presupuesto ha sido disminuido, como si no tuviéramos ahorita la ley, ¿no? Y el proyecto de reglamento ha sido disminuido en 62 millones de soles. Ese presupuesto, que ya era insuficiente, se le ha quitado presupuesto para el 2022. Y en previsión, pues, de que estamos ya a puertas de aprobar el reglamento, más bien lo que tendríamos que haber hecho es brindarle mayor presupuesto. Se sabe ya que más bien tenemos que aumentar unos 850 millones de soles y esto no se ha previsto, no se ha indicado de qué forma se va a hacer, porque esto tendríamos que, por ejemplo, como ha hecho Chile, decir en 8 años o en 10 años vamos a poder implementar la red oncológica nacional y se va a brindar este presupuesto anual para poder hacerlo. Eso es lo que está faltando. Entonces, no es solamente hablar del reglamento, sino de un compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas y que esto esté escrito de qué manera es que se va a poder implementar la ley. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Carla Ruiz de Castilla, directora de la Asociación Esperantra, Pacientes como Tú. Comentaba acerca usted de esta situación del Fondo Intangible Solidario de Salud, el FISAL, que ha tenido ha bajado de todas formas el presupuesto, ¿no? Hay una disminución. Y se estaba limitando de momento a la atención de 7 tipos de cáncer respecto al FISAL. ¿Cuáles son las otras que urge incluir, sobre todo en este proceso que estamos llevando de la pandemia? Y también una consulta adicional, si me permite. Ahora que estamos hablando de compromisos, ¿de qué tipo de cáncer debemos tratar o extirpar en nuestro país? ¿Es un cáncer de tipo burocrático? ¿Acaso legal? Sí, Renzo, muy, muy interesante lo que comentas. Efectivamente, lo que tenemos que extirpar en realidad es la indiferencia. Una decisión política va a conllevar a que realmente podamos atender las necesidades de los pacientes con cáncer, y esto no se tiene que dar solamente a nivel Lima. Tenemos que pensar en las provincias, tenemos que pensar en la descentralización, porque hay pacientes con cáncer en todo el Perú que no tendrían por qué tener que dejar su lugar de domicilio para buscar una oferta de detección o de servicios turísticos, de servicios oncológicos, perdón. Entonces necesitamos empezar a abrirnos un poco a
poder atender las necesidades de la población en este sentido y con compromisos reales en cuanto al financiamiento. Tenemos un muy buen reglamento, un muy buen proyecto de reglamento, una muy buena ley que ha tomado como base el Plan Esperanza, pero no se le está acompañando del presupuesto necesario. Esa es la gran debilidad que tenemos en este momento y necesitamos que se pronuncie ya el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República y todos los sectores involucrados para poder acompañar esta ley. Tenemos unos en planes, está perfecta la ley, está muy bien. El reglamento también ha podido aperturar a consulta ciudadana, a múltiples sectores, y se han logrado fortalecer algunos temas que eran de mucha preocupación, como la compra de tratamientos innovadores, por ejemplo, para cáncer, los servicios médicos para apoyar a los establecimientos de salud del primer nivel, el personal de salud, que también es un tema que tenemos que tocar, ¿no? Tenemos solamente 2 oncólogos o 2 especialistas cada 100.000 habitantes, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, hay 4 cada 100.000 habitantes. Tenemos que hablar también de la infraestructura que tiene que ser generada a nivel nacional y, tener también temas que no necesariamente están solo relacionados a salud, como los servicios básicos, por ejemplo, como el agua potable y algunas cosas que van a hacer que la población no se enferme. Sí. Así es. Señora Ruiz de Castilla, uno de los principales factores por que las personas con cáncer fallecen es porque no son diagnosticadas a tiempo o porque no accedieron a un tratamiento oportuno y de calidad. Y en este tema voy, a un tratamiento oportuno y de calidad. Se había denunciado que Digemid no había aprobado nuevos tratamientos que ya se realizan en otros países e incluso en el sector privado del Perú. ¿Cómo va este proceso? ¿Ya se han aprobado? Y se señalaba que incluso había un retraso de 20 años en los procedimientos que se llevan a cabo en la nación. Sí, efectivamente tenemos todavía procesos bastante burocráticos en la aprobación de tratamientos que ya han sido aprobados y funcionan muy bien en otros países. Y no hablamos solamente de países como Estados Unidos o Europa en general, ¿no? Sino hablamos de que en países de la región tenemos que los pacientes con cáncer tienen mucho más acceso a tratamiento innovador que en Perú. Nosotros solemos tener bastante retraso en este tema y bueno, esto también va a depender de que finalmente ingrese un poco esta mentalidad en todo el gobierno, en todo el Ministerio de Salud, de la Digemid y todas las áreas, de poder tener como objetivo atender al paciente con cáncer, no solamente la contención de gastos, que no queremos gastar todavía o que tenemos que de alguna forma ahorrar con el precio tal vez de la calidad de vida de los pacientes o de la vida de muchos pacientes. Es necesario un diagnóstico preciso en el Perú y oportuno y un tratamiento de la mejor calidad posible, ¿no? Y a la vanguardia. El cáncer tiene mucha investigación y necesitamos tener acceso a todo ello. Y también a nivel de prevención, ¿no? Porque ahora hablaban acerca de la inmunización contra el virus del papiloma humano y aquí nos estamos ciñendo todavía a las niñas de 9 a 15 años convocadas, ¿no? A poner el hombro. Pero en Argentina, por ejemplo, también se vacuna a los niños ya. Bueno, agradecemos a Carla Ruiz de Castilla, directora de la Asociación Esperantra Pacientes como tú. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Renzo, gracias Leslie, y la recomendación a toda la población de poder asistir a un chequeo médico preventivo es súper importante para que si es que tenemos algún cáncer sea detectado a tiempo. Muchísimas gracias. A usted y recordarles a todos nuestros oyentes que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y solo el 2020 en nuestro país registramos más de 30.000 muertos pacientes de cáncer, ¿no? Y en esta coyuntura pandémica, por supuesto, los pacientes oncológicos se sienten todavía relegados y olvidados. Se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, 4 de febrero.